Este tema vamos a dedicarlo al cálculo de primitivas, también llamadas integrales indefinidas. Dicho de otro modo, en este tema vamos a aprender a enfrentarnos a esta ensalada de símbolos. Fíjate, un precioso gusanito y tras él, fíjate, producto del valor que toma una función f en un punto x por diferencial de x. Para fijar ideas y que todo quede muy claro desde el principio, lo primero es dejar constancia de lo que dicen los evangelios, en concreto el Evangelio según San Mateo, que dice que el cálculo de primitivas es auténtica tortura china para aquellos que no son eficientes con las reglas de derivación que, como sabemos, permiten obtener la función derivada de una cierta función dada. Bueno, pues siendo así las cosas, por si hay alguien despistado, a continuación dedicamos un par de minutos a hablar de la función derivada y de las reglas de derivación. Como veremos a continuación, calcular primitivas, que es lo que vamos a aprender a hacer en este tema, es justamente lo contrario que calcular funciones derivadas. Y siendo así las cosas, resulta evidente que para empezar con buen pie el cálculo de primitivas es absolutamente imprescindible tener perfectamente claro el concepto de función derivada. Recuerda que la función derivada de una función u se denota u', y u' es aquella función que a cada punto x de la recta real le asocia precisamente la derivada de la función u en ese punto. Ante los ojos tienes un ejemplo, función u que a x le asocia 3x al cuadrado. Como aprendimos en su momento, a la hora de calcular su función derivada tenemos dos caminos. Camino mecánico, aplicar como autómatas las reglas de derivación. La función derivada de u es aquella que a x le asocia 6x. También podíamos obtener la expresión matemática de u', de la función derivada primera de u, a lo bestia, apechugando con el cálculo de este límite que naturalmente nos conduce al mismo resultado que las reglas de derivación. En cualquier caso, sea por este camino o por este otro, la función derivada de u que asocia al número x el número 3x cuadrado, su función derivada u', a x le asocia el número 6x. Recuerda también que la derivada de u en el punto x es precisamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función u en ese punto x. O sea, la derivada de u en el punto x viene a ser la tangente del ángulo θ que esa recta tangente forma con la dirección positiva del eje de abscisas, ángulo θ que señalamos. Y tras este recordatorio pasamos ya a definir el concepto de primitiva de una función dada. Bueno, pues llega el momento de definir el concepto de primitiva de una función. Más fácil no puede ser. Se dice que la función g es una primitiva de la función f si f es la función derivada de g, y eso significa que en todo punto x en que la función g tiene derivada, sucede que la derivada de g en el punto x coincide precisamente con el valor que toma la función f en ese punto. Repetimos, g es una primitiva de f si f es la función derivada de g.
Evidentemente, si g es una primitiva de f, también es una primitiva de f cualquier función que se obtenga al sumarle a la función g una constante. Por ejemplo, la función u tal que u de x es g de x más 2 y la función v tal que v de x es g de x menos 23. Esas funciones u y v también son primitivas de la función f. También son primitivas. ¿Por qué? Porque si la derivada de g es f, entonces la derivada de u también es f, lo mismo que la derivada de v, porque como todo el mundo sabe, la derivada de una constante que suma o que resta es cero. En consecuencia, la función f tiene infinitas primitivas que se diferencian unas de otras únicamente en una constante. Bueno, pues si c es una constante del conjunto que forman las infinitas funciones de la forma g de x más c, siendo c una constante, de ese conjunto de infinitas funciones se dice que es la primitiva de la función f. Artículo determinado. Aquí artículo indeterminado. Para expresar matemáticamente lo que acabamos de decir, se expresa lo que indicamos ahora, se escribe lo que indicamos ahora. Gusanito de f de x diferencial de x igual g de x más c, que se lee primitiva de la función f igual g de x más c. Ante los ojos tienes un ejemplo. La función derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado. Por tanto, 2x al cubo es una primitiva de 6x al cuadrado. Y la primitiva de 6x al cuadrado es el conjunto que forman las infinitas funciones de la forma g de x igual 2x cubo más constante arbitraria. Para expresar tal cosa en lenguaje matemático se escribe como estamos indicando. La primitiva de 6x al cuadrado es 2x al cubo más constante. Debes tomar buena nota de estas propiedades porque las usaremos constantemente a partir de ahora. Vamos con la primera. Como sabemos, la derivada de una suma es suma de derivadas. En consecuencia, la primitiva de una suma es suma de primitivas. Vamos con esta. Todo el mundo sabe que la derivada del producto de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Por tanto, si k es una constante, en consecuencia, la primitiva del producto k por f es producto de k por la primitiva de f. Como decimos, estas propiedades las usaremos constantemente a partir de ahora. Como sabemos, a veces una misma criatura se bautiza con nombres distintos. Aquí tienes un ejemplo. Y viene esto a cuento porque si g es una primitiva de f, también se dice que g es una integral indefinida de f, integral indefinida. Y de la primitiva de f se dice que es la integral indefinida de f. Bueno, pues debe quedar muy claro que nosotros, por razones de eficiencia y también para evitar confusiones de las que hablaremos más adelante, nosotros jamás hablaremos de integrales indefinidas, jamás. Hablaremos siempre de una primitiva de una función o de la primitiva de esa función. Pero jamás, como decimos, hablaremos de integrales indefinidas, por eficiencia y para evitar confusiones.